El que no sirve, puntos suspensivos. Al final, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo terminarlo? El que no sirve. Eso nos dice de qué les voy a hablar. Sencillamente de servir. ¿Ok? Esa es la palabra. Pero esta palabra hispana, linda, como toda de nuestra lengua, ¿verdad? Toditas. Yo soy un eterno enamorado de mi lengua hispana. Aprendí el inglés a los 8 años de edad. Pero no puedo cambiar mi lengua por otra, hermanos. Ni por el mandarín, que es la más hablada en el mundo. El español es la segunda, la más hablada. 21 países de habla hispana. Gloria a Dios. Y esta palabra servir tiene dos connotaciones en español. Una es de hacer el bien, ayudar, eso es servir, ¿verdad? Pero también tiene otra connotación esta palabra, y es ser de utilidad. Lo que sirve es lo útil, lo práctico, ¿verdad? Lo apropiado. Lo que no sirve es lo inútil, lo inapropiado. Lo que hay que desechar, echarlo al cesto, a la candela. Lo que no sirve. Así que, ¿ven? Tiene dos connotaciones. Ustedes van a ver a medida que avancemos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 25, 31 al 46. Ese pasaje es básico en nuestro mensaje de hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Saben? Estas palabras conocidas de todos, fueron dichas en las últimas horas de la tarde del día martes. ¿De qué martes? Del martes de la fecha bíblica más histórica, más exacta, la fecha bíblica más significativa del cristianismo.
que todos deberíamos siempre conmemorar y celebrar: la semana de la pasión, la última semana de Cristo en la tierra. Aquel martes Jesús había pasado el día enseñando en los atrios del templo y había sido acosado, como siempre, por diferentes grupos de dirigentes judíos. Jesús, finalmente, en su último discurso público, registrado en el capítulo anterior, el 23, había delineado con términos inconfundibles el carácter hipócrita de esos guías ciegos, como le llamó él. Y luego se había ido a los atrios del templo para nunca más volver. Jesús y por lo menos 4 de sus discípulos estaban con él en la ladera occidental del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Desde allí podían divisar la ciudad mientras caía en la penumbra de la noche. Por lo tanto, ya era miércoles, ¿verdad? Ya era miércoles. No es como hoy que contamos los días a partir de las 12 de la noche, no, al caer la tarde. Marcos identifica a los apóstoles que estaban con Jesús como Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los 4 que habían sido llamados de las redes junto al mar de Galilea menos de 2 años antes. El sol ya se había puesto y las sombras de la noche se iban intensificando. Al igual que las parábolas de las 10 vírgenes, de este capítulo 25, versos 1 al 13. Al igual que la parábola de los talentos, de los versos 14 al 30. Esta parábola de los versos 31 en adelante, la parábola llamada de las ovejas y de las cabras, o también llamada la parábola del juicio, fue relatada, como todas estas 3 parábolas, para ilustrar las verdades presentadas en el capítulo 24 de San Mateo acerca del prometido retorno de Jesús, su segunda venida. Así que esta parábola, para nosotros adventistas del séptimo día, que esperamos el regreso de Jesús en nuestros días, es importantísima. Esta parábola es la última parábola de Jesús, por lo menos encontrada en los evangelios. Presenta muy claramente el gran juicio final y reduce a términos sencillos, palabras sencillas y prácticas, la norma, la regla, el principio a emplearse para realizar el juicio final. Esa norma es el servicio, hermanos. Por cuanto lo hicisteis o no lo hicisteis, ¿qué? El bien. Por cuanto serviste o no serviste. Valga la aclaración. Fíjense bien. Somos salvados por fe en la gracia de Dios, no por las obras de servicio. Sin embargo, está claro en las Escrituras que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, una vez tú y yo salvados por la gracia de Cristo, por la fe en la gracia de Cristo, debe verse en nuestra vida las obras que Cristo hacía. Las obras del Espíritu en nuestro corazón. Y por esas obras seremos juzgados. El Señor lo ha dicho en repetidas ocasiones. ¿Ven? Él lo ha dicho. Por tus obras serás condenado o serás justificado. Pero obras producto de ¿qué? De una fe que salva. Porque no somos salvados para seguir haciendo obras de mal. No somos salvados por fe para seguir haciendo lo que nos place. Para seguir haciendo maldades.
para seguir siendo hipócritas, etcétera. No, somos salvados para hacer las obras de Jesús. Y esas obras tienen importancia en el juicio. Ahora, fíjense qué lindo. El español es precioso. Fíjense qué significativo es esto. ¿Qué dice ahí? Who. Nada más que eso, ¿eh? Es la primera parte de una palabra española. Pero ¿cómo termina? Juicio. Juicio. ¿Eh? Pero oigan ahora esto, qué interesante. Otra palabra, servicio, tiene la misma decidencia, termina igual. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? ¿Saben? En inglés pudiéramos hacer algo parecido. Por ejemplo, en inglés, juicio puede ser la palabra judgment. Y judgment, juicio, con service, forma una cruz. Significativo, ¿verdad? ¿Qué me indica esto, hermano? Que nosotros, los que creemos en el juicio de Dios, el juicio de Dios para su pueblo, el juicio preadvenimiento, que ya comenzó, y creemos en el juicio final, el servicio es muy importante para nosotros. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Tenemos que ser cristianos de servicio. Cristianos que sirvan. En ambos sentidos de la palabra servir. Sí, hermanos, qué interesante. ¿Saben? Cuando usted analiza esta parábola, usted encuentra eso, claro, ahí. El Señor hace el juicio en base a qué hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Es decir, que el servicio que hacemos los demás es como si se lo hiciéramos a Jesús. Él lo mira como hacérselo a Él. ¿No te gustaría hacerle el bien a Jesús? ¿No te gustaría servir a Jesús? No, yo estoy seguro que tú dices, yo estoy aquí para servir a Jesús. Yo me paro en esta plataforma para servir a Jesús. Yo acepto un cargo de la iglesia para servir a Jesús. Muy lindo, muy bueno. Pero ¿sabes una cosa? El Señor te pide algo más. El Señor te pide y me pide a mí que yo también sirva a las personas que me rodean. Sin acepción ninguna. Sin importar si es samaritano o judío. Sin importar si es de la iglesia hispana o no. Sin importar de qué congregación. Esta mañana me sentí feliz porque mientras venía de la estación de Downsview, ahí nos encontramos con dos hermanas que están aquí presentes, pero también llegaron unos hermanos que yo no los conocía, de origen brasileño, hablando portugués y hablando español también, porque para los portugueses y brasileños el español es muy fácil, para nosotros el portugués nos resulta un poco difícil, pero qué grato conocerlos, hablar con ellos. ¿Ve? Hermanos de otra lengua, pero con la misma fe. Qué precioso. Saben, cuando yo llegué a Toronto, la primera vez que llegué aquí y vi esta ciudad tan heterogénea, tan multicultural, pensé en el cielo. Así será el cielo. Hermanos de todas partes, de todas las naciones, de todas las lenguas, aunque allí volveremos a tener una sola, como antes de Babel. Algunos dicen, yo no, que la lengua del cielo va a ser el español. Pero si le preguntamos a un asiático, te va a decir, no hombre, no, va a ser el mandarín. Y si le preguntamos a nuestros hijos nacidos aquí, ¿qué dirán? El inglés. No sabemos cuál, pero ahí nos vamos a entender sin problema. Pero qué lindo, esa reunión. Pero para estar allá, hermanos, tenemos que empezar a practicar aquí lo que queremos. Tenemos que servir a Cristo,
no solo en el templo, sino fuera de él. A esas personas necesitadas que hay, donde quiera te las encuentras, las tienes al lado de tu casa o de tu apartamento, las tienes allí en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera, en la calle. Mi esposa y yo cruzábamos la avenida Eglinton y entonces detrás de nosotros un ancianito que no veía casi y me pregunta en inglés, ¿y puedo cruzar? Yo, ¿cómo no? Venga, yo le ayudo. Y te le daba pena tomarme el brazo y dice, aguántese, no tenga pena, agárreme ahí. Qué gozo, hermano, poderlo llevar. Y claro, como él caminaba tan lento, el tránsito tuvo que pararse. Pero la gente, claro está, nadie quería matarnos. Esperaron con paciencia y cortesía, que llega. Qué gozo poder servir a una persona. Posiblemente jamás lo vuelva a ver, pero qué gozo en mi corazón. Como si se lo hiciera a Cristo, hermanos. Eso es servir a las personas. ¿Saben? Jesús nos dio el ejemplo. ¿Ven? Vamos a buscarlo en Hechos 10:38. A ver qué dice ahí el pasaje. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está Dios conmigo? ¿Está contigo? Entonces tú servirás como sirvió Jesús. Harás el bien a todos sin acepción de personas. ¿Saben, mis hermanos? El mejor método para ganar almas para Cristo, el mejor método para ver bautizarse en una campaña a alguien es el método de Jesús. Servir, ayudar, ser amigo. Pero no amigo de palabras solamente. No amigo solamente para estudiar la Biblia. Amigo para todas las necesidades. ¿Eh? Sí, hermanos. Primera de Pedro 2:21. Otro pasaje que también nos habla de Jesús. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Está claro, hermanos? Así que servir es la vida nuestra. Fuimos llamados por Jesús para servir como Él sirvió. Eso es seguir en sus pisadas. No es ir a Jerusalén. Oh, cuánto quisiera yo ir a la Tierra Santa. Pero me parece como están los precios, nunca voy a alcanzarlo. Pero, óigame, andar por las calles donde anduvo Jesús. Caminar la calle esa donde Él llevó la cruz. Qué lindo debe ser eso. Donde le sirvió la samaritana agua del pozo de Jacob. Pero más lindo es andar aquí y donde quiera que estemos en las pisadas de Él haciendo su voluntad, que es servir a los demás. El apóstol Pablo también nos dice en Gálatas 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ven? La ley de Cristo, hermanos. Ya estudiamos en la escuela sabática, en estos días recientes, acerca de la ley de Cristo. La ley de Cristo no es una ley distinta a la ley de Dios. Al contrario, es la amplificación de la ley de Dios. Es que la ley de Cristo es sacar a luz lo que la ley no explicitaba o no decía explícitamente. ¿Ven? Estaba implícito ahí, pero Jesús lo sacó. ¿Y cuál es la palabra que resume la ley de Cristo? Amor. Por eso decía Pablo, yo me hago todo a todos para ver si de alguna manera salvo a algunos. Eso que se llama amor, eso es servir, hermanos. Y esa es la norma del juicio, no lo olvidemos. El servicio. Pero no solamente Pablo. Vamos a ver Isaías, ahora sí. Isaías 58, 7 al 11. Este pasaje también es conocido por todos. ¿Qué dice? No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano.
Hermano aquí no es solamente hermano en la fe, es hermano también por creación. No importa si lleva un velo en la cabeza la mujer. No importa si lleva un turbante. No importa cómo vaya vestido. No importa lo que crea. No importa si va medio desnudo, porque los hay, ¿verdad? Y a partir del día 20 posiblemente veamos muchos desnudos por el downtown y quién sabe por dónde más, en ese evento mundial del homosexualismo en Toronto. ¿Ve? No importa cómo vaya, pero es mi hermano por creación. Y con él tengo una deuda que Cristo me dejó, y es la de servirle. Gloria al Señor. Sí, hermanos. ¿Saben lo que dice un panfleto acerca de los adventistas que yo encontré? Dice: los adventistas traducen en acción, o sea, en obras, su amor por Cristo y por el prójimo. No sé quién lo escribió, el panfleto ese. ¿Ven? No conozco el autor. ¿Ven? Pero qué lindo lo que dice, ¿eh? Repito, los adventistas traducen en acción, ¿ven?, su amor por Cristo y por el prójimo. Creo que lo podemos aquí. Mira, ahí está. Los adventistas ofrecen asistencia durante desastres. Así lo dice el panfleto. Hay una institución para eso, ADRA. Me acuerdo cuando despedimos aquí a una hermana muy querida, especialmente los cubanos, que ayudó mucho por medio de ADRA en la iglesia en Cuba. ¿Se acuerdan de ella, la italiana? Marilyn. Pensamos algunos que cuando se fuera Marilyn, ADRA se acabó en Canadá. No, ADRA sigue, hermano. Pero no solamente ADRA. Cuando hay desastres, todos los adventistas se ponen en acción. ¿Ven? Por supuesto, no hay que esperar un desastre para servir. Hay necesidad de servicio constantemente, hermano, en las mejores condiciones. Pero hay más, dice el panfleto también. Los adventistas ofrecen asistencia espiritual y material. Esa es la obra de la iglesia. Esa es la obra no solamente de los pastores, sino de cada miembro de la iglesia. Porque cada uno de nosotros es llamado a ser un pastor en su lugar de servicio. Pastorear no es otra cosa que servir, hermanos. Qué gozo dar servicio. ¿Eh? Pero también dice el panfleto, los adventistas ofrecen visitas a enfermos y necesitados. ¿Eso no es? Claro. A veces pensamos, no, esa es la obra de los ancianos de la iglesia. Los diáconos de diaconisa. Sí, ellos la hacen también, pero es de todos, hermanos. Ellos la hacen en forma especial. ¿Ve? A nombre de la iglesia. Usted la puede hacer a nombre de Cristo Jesús. Y ese nombre está por encima de todo nombre. Pero también, ¿qué dice? Las adventistas ofrecen provisiones de ropa, comida, etcétera. Y en ese etcétera está todo lo demás, hermano. Todo lo que haga falta. ¿Eres adventista? Mira, ese dice, el panfleto dice que los adventistas hacen eso. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desmentir con nuestra vida al panfleto ese? Por supuesto que no. Hay para todos. Cada uno de nosotros tiene una parte que hacer. No todos podemos hacer lo mismo. A todos no nos vienen las mismas posibilidades y oportunidades. No todos tenemos las mismas capacidades. Pero hagamos lo que hagamos por servir al prójimo, se lo estamos haciendo a Jesús. Y eso no pasará desapercibido. Tu ángel y el mío están llevando cuenta de eso en los libros del cielo. Y en el día del juicio, el Señor dirá, bien hecho, buen siervo fiel. Qué hermoso, hermanos. Nuestra iglesia cuenta con una estructura organizada para el servicio. Qué bueno tener una iglesia organizada, ¿verdad? Una vez escuché decir a alguien, sabe, pastor, que en el fin la organización va a terminar. Esto va a ser, ¿ven? Cada cual haciendo su parte. No sé cuántos están leyendo el libro devocional de los adultos de este año. Pero, hermanos, yo nunca había leído este libro. Cómo he aprendido cosas acerca de la historia de la iglesia. ¿Cómo surgió esta iglesia? Qué maravilloso. ¿Cuánta lucha
por la organización, pero al fin se logró. El día que no hay organización, desaparecerá la obra de Dios. La iglesia está organizada. Esa es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden. Ok, pero ¿qué hace una iglesia organizada si no hay colaboradores? Entonces lo que se necesita hoy, porque ya tenemos la iglesia organizada, lo que necesita ahora es colaboradores. Tú y yo a disposición de nuestra iglesia. Nathan Schaffer era un clérigo, un pastor y también educador, maestro de Pensilvania, de la iglesia reformada. Vivió en el siglo XIX, 1849 a 1919. Fue contemporáneo de Ellen White. Este hombre no era adventista, pero oigan lo que dijo, lo que escribió. Al final de nuestra vida, la pregunta no será cuánto hemos obtenido, sino cuánto hemos dado. No será cuánto hemos ganado, sino cuánto hemos hecho. No será cuánto hemos ahorrado, sino cuánto hemos sacrificado. La pregunta no será cuánto hemos sido reconocidos, sino cuánto hemos servido. Gloria al Señor. Yo soy pastor adventista del séptimo día desde hace más de 40 años. Gloria al Señor. Desde mi juventud. Toda mi vida esto es todo lo que he hecho siempre. Enseñar primero y luego pastorear. Profesor, maestro de inglés en mi país. Y después maestro en la iglesia, maestro, pastor, maestro. Ese fue el don que Dios me dio. Y nunca me canso de hacerlo porque es el don del Espíritu en mí. ¿Ok? Ahora bien, hermanos, fíjense en esto. Cuando yo soy pastor, me retiré en Cuba, aunque todavía, me jubilé, es la palabra correcta. Porque no estoy retirado. Estoy jubilado, pero no retirado. Gloria a Dios. He deseado siempre que ojalá, tengo que morir un día, antes que si el Señor no viene antes, pero el día que muera quisiera hacerlo así, mire, pastoreando, predicando, haciendo la obra de Dios. Pero a veces siento como que no soy reconocido. No me reconocen mis méritos, que no son míos, por supuesto. No me reconocen mi título. No me reconocen mi posición. ¿Ve? Y entonces el diablo quiere apoderarse de eso y hacerme sentir mal. ¿Ve? Pero gloria a Dios que me ha dado a Jesús el ejemplo más grande. Nadie como Él para ser grande y nadie como Él para no ser reconocido. Pero lo importante no es ser reconocidos, sino cuánto hemos servido. Por eso me complazco cada vez que me llaman a hacer algo para el Señor o para lo que sea. Así sea limpiar un piso, fregar un plato. Me complazco en ofrecerme y decir, aquí estoy para servir. A algunos canadienses cuando les digo a veces, yo soy como la policía de Toronto. Mi lema es el mismo. To serve and protect. Y entonces algunos me han dicho, cosa que no me gusta ni repetirlo, pero algunos me han dicho, ojalá lo hicieran así. Yo no creo eso. Yo creo que la policía de Toronto cumple bien su papel, ¿verdad? Pero yo soy el que tal vez no lo cumplo muy bien, ¿ves? Pero ese es mi lema, ¿ves? Ese, hermanos, debe ser el lema de cada uno de nosotros. Sí, hermanos. Saben, ustedes conocen lo que es un epitafio. Seguramente en los cementerios han visto en las lápidas allí unas plaquitas con algunas palabras donde se relata a veces cuándo nació la persona que está allí enterrada o sus restos que están allí, así sea su ceniza, ¿ves? Fecha de nacimiento, fecha de muerte. Y algunas veces ponen algunas palabras, ¿verdad? Mensaje de la Biblia, etc.
Hay un epitafio muy interesante. Oiga lo que dice este epitafio. Bueno, antes de ese le voy a decir de uno que es muy simpático. Un epitafio decía: aquí yace un matrimonio, 2 cuñados, suegra y yerno. No falta sino el demonio para estar junto al infierno. Pero bueno, ese es un epitafio humorístico. Pero este que le voy a presentar es muy serio. Mire cómo dice. Refiriéndose a una joven misionera. Dice, ella hizo lo que no podía. ¿Es posible eso? ¿Puede eso ser verdad? ¿Puedes tú hacer lo que no puedes? ¿Puedo yo hacer lo que no puedo? Sí, hermanos, en Cristo Jesús todo es posible. Ella hizo lo que no podía, ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Cristo. Se entregó a Cristo, se ofreció a Él y Cristo la usó. Por eso hizo lo que no podía. Yo quisiera tener también en mi epitafio esas palabras. ¿Tú también? Estoy seguro que sí. Tengo una poesía para terminar que dice: Cristo no tiene manos, sino las nuestras para realizar hoy su obra. No tiene pies, sino los nuestros para llevar a los hombres a su camino. No tiene lengua, sino la nuestra para contarles cómo y por qué murió. No tiene ayuda, sino la nuestra para llevarlos a su lado. Nosotros somos la Biblia que este mundo indiferente leerá. Somos el evangelio de los pecadores. Somos el último mensaje de Dios en hechos y palabras. Ahora, oiga lo que viene. ¿Qué pasaría si el modelo estuviera retorcido? ¿Y si las letras estuvieran borrosas? ¿Qué si nuestras manos estuvieran ocupadas en otra obra? ¿Qué si nuestros pies caminaran donde el pecado corrompe? ¿Qué si nuestras bocas hablaran cosas que sus labios aborrecen? ¿Cómo podríamos esperar ayudarlo a acelerar su retorno? Para meditar, hermano, ¿verdad? Yo creo que esa poesía dice mucha verdad. Tú y yo somos los colaboradores que no solamente necesita la iglesia organizada, lo necesita el Señor. Él pudiera usar a los ángeles, pero ha dicho no. Los ángeles no. Yo quiero usar a mis siervos de carne y hueso. ¿Eh? Para ganar a otros siervos de carne y hueso también. ¿Quieres tú ofrecerte, hermano? ¿Quisiera comprometerte? Esta es la hora, hermanos. Nos faltan apenas 4 o 5 meses para octubre. Pero ¿cuándo vamos a empezar? Si no hemos empezado, esta es la hora. Y si ya empezamos, yo te invito para que te reconsagres a Él. Así que todo aquel que quiera unirse conmigo en esta decisión de servir al Señor, unidos como iglesia hispana, todas las iglesias del área, puestos en pie, vamos a orar para consagrarnos al Señor. Dios de amor que estás en los cielos, alabado seas, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es nuestra guía, es la luz que nos ilumina el sendero a seguir. Gracias porque mediante ella podemos conocer tu voluntad y saber cuál es tu deseo para nosotros ahora y siempre. Gracias por el ejemplo de Jesús, que vivió para servir, vivió haciendo bienes, y Él es nuestro modelo. Oh, permite que podamos seguirlo al pie de la letra, que podamos tenerlo presente y servirlo en la persona de todos aquellos que nos rodean. Gracias por obrar como te hemos pedido para la unidad de tu pueblo hispano en esta ciudad, en esta hora. Gracias por haber puesto en la mente de nuestros líderes ese deseo y esa decisión. Permite que todos juntos, como hermanos,
podamos hacer tu voluntad y que esta ciudad sea conmovida por el mensaje final tuyo en esta hora. Acompáñanos y úsanos como siervos tuyos que somos y danos el gozo de servir. Y que en aquel día grande en que el juicio ocurra, cuando Jesús venga y haga la separación entre ovejas y cabras, podamos escuchar su voz decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acepta nuestra entrega a ti en esta hora y úsanos, Señor. Lo pedimos en el sagratísimo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.